Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es José Avilés. La verdad que me siento muy impactado por la información que me acaba de entregar esta inteligencia artificial, como muchos ya la conocen. Y vamos a ver pues uno de los puntos súper importantes que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y yo sé que muchas personas, por supuesto, tienen ya definido pues o hacen parte de cierta doctrina o religión. Pero esto es importantísimo y siento yo que yo soy una persona neutra, eh, pero me gustaría compartirlos con ustedes porque yo siempre he tenido esa inquietud. Entonces la primera pregunta que yo le lanzo es, ¿en qué parte de la palabra de Dios menciona o da a conocer que no debemos ir a la iglesia solo por costumbre o el tema de solo repetir palabras o rezar? Sí, aquí hay un tema súper importante y el tema de la oración. ¿Sí? Como sabemos, la oración que nosotros realicemos tiene que ser una oración realmente sincera que nos conecte con Dios. Nunca he estado pues de acuerdo que nosotros tenemos que repetir cosas para poderle pedir al Señor. Porque no le veo el sentido. No sé, ustedes desde su punto de vista, ¿para qué repetirían la misma frase todo el tiempo? O sea, eso es como algo, algo pues que no le veo fundamento en sí. Me parece como que algo más fluido, algo más natural, es algo más sincero. Entonces aquí me dice que la Biblia menciona, aquí en la respuesta que nos da pues la inteligencia artificial, la Biblia menciona en varias partes de la importancia de adorar a Dios con sinceridad y no simplemente por costumbre o repitiendo palabras sin significado. Hay algunos pasajes clave. Primero, no acudir a Dios solo por costumbre, ¿cierto? En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En Mateo 15 del 7 al 9 dice, donde Jesús, citando Isaías, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Aquí Dios nos advierte que no basta con hacer actos religiosos por rutina. Lo que realmente importa es que nuestro corazón esté genuinamente conectado con Él. Nos menciona el punto que no es repetir palabras sin sentido en Mateo 6:7 y al orar no uséis vanas repeticiones como gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús nos enseña que la oración debe ser sincera y con propósito, no solo una repetición mecánica de palabras sin entendimiento. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23, 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración a Dios no es solo un acto externo, sino algo que debe venir del corazón y ser genuino. En conclusión, la Biblia nos llama a no acudir a la iglesia, solo por costumbres, ni a repetir palabras sin reflexión. Dios quiere una relación auténtica en cada persona, basada en fe y verdad, no en rituales vacíos. O aquí el tema de rituales vacíos es súper importante, así que tenemos que tener en cuenta que a Dios no le gusta esas repetideras, ¿vale? Así que ya sabemos qué tipo de religiones pues están utilizando repeticiones vanas. Entonces, continuemos. ¿En qué parte de la palabra de Dios menciona cuál es la iglesia verdadera?
Ojo aquí, esto es una información súper importante que tenemos que tener en cuenta. O que está de acuerdo al mandato que Dios nos dejó. Porque hay personas que dicen que su iglesia es verdadera. Entonces es una pregunta que yo lancé, pues simplemente para ver qué nos responde la inteligencia artificial sobre cuál es la iglesia verdadera, ¿cierto? Y que está conforme a la palabra de Dios o al mandato de Dios. Nos respondió lo siguiente: la Biblia no menciona una denominación específica como la única iglesia verdadera. Ojo aquí, no menciona que hay una única iglesia verdadera. Vamos a continuar. Pero sí describe las características de la iglesia que Cristo fundó. Ojo aquí, que Cristo fundó es porque ya Él había fundado una iglesia, ¿cierto? Entonces, continuamos. Jesús estableció una sola iglesia y dio principios claros sobre cómo debe ser su doctrina, su fundamento y su misión. Veamos algunos pasajes clave. Primero, Jesús fundó su iglesia. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Jesús habla de su iglesia en singular, mostrando que él mismo la edificaría y que sería indestructible. ¿Listo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1 del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las iglesias verdaderas no es solo una institución humana, sino el cuerpo de Cristo, dirigido por él mismo. Ok, vamos al punto 3. La iglesia debe seguir la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y perseveran y persevera, perdón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia verdadera sigue las enseñanzas originales de los apóstoles sin añadir ni quitar nada. No debe haber divisiones. Este es un punto también muy importantísimo, que resulta que pues hay muchas iglesias que se dividen porque no les gusta ciertas políticas o ciertas doctrinas o ciertas altitudes, etcétera, de, bueno, personas que están en otras denominaciones. Corintios 1, primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso es súper importante, que no haya divisiones, ¿sí? Eso es súper importante, ¿sí? Jesús no quería muchas iglesias divididas, sino una sola iglesia unida en la misma enseñanza. Entonces hay que tener en cuenta que se refiere una misma enseñanza y que anteriormente pues ya sabemos cuál es la enseñanza, ¿cierto? Sigamos. La iglesia es la columna vertebral de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. ¿Para qué, para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia enseña la verdad, basada en la palabra de Dios y no en doctrinas humanas. Ojo aquí el dato, esta es una información súper importante, que la verdadera iglesia enseña la verdad, basada en la palabra de Dios. Ya sabemos que la verdad pues se encuentra inmerso en la palabra de Dios y no en doctrinas humanas. Es decir, que todo lo que está por fuera de la palabra de Dios se considera que es una doctrina humana, o también podría decirse costumbre o tradición humana. 6.
no todo el que dice seguir a Cristo es parte de su iglesia. Ok. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es súper importante que sepamos esto, que no basta con decir que si sigues a Jesús, que se sigue a Jesús, la verdadera iglesia hace la voluntad de Dios y no solo proclama su nombre. Listo, entonces, ¿cómo reconocer la verdadera iglesia de Cristo? Basándonos en la Biblia, la iglesia verdadera debe ser fundada por Cristo, no por hombres, en Mateo 16, 18, seguir la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42, estar unida en la verdad, 1 Corintios 1:10, ser el cuerpo de Cristo, Efesios 1, del 22 al 23, enseñar la palabra de Dios sin cambios, que ya sabemos que es la Biblia, 1 Timoteo del 3 Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. No se trata de una denominación específica, sino de si una iglesia sigue fielmente la enseñanza de Cristo y los apóstoles. La clave es comparar sus enseñanzas con la Biblia y ver si realmente están en obediencia a Dios. Entonces ya sabemos que si esa religión o esa doctrina no están llevando a cabo la enseñanza de la palabra de Dios sin haber modificado absolutamente nada, ¿cierto? Tal y cual como está ahí la verdadera enseñanza, entonces es una iglesia que se considera verdadera. Bueno, ahora vamos a preguntarle algo súper importante acá, que es el tema ahora sí de las iglesias. Ya sabemos que hay demasiadas iglesias y necesitamos identificar por lo menos cuáles son las que sí cumplen esos puntos. Entonces yo le pregunto qué iglesias cumplen con los puntos anteriormente mencionados y me dice, determinar qué iglesia cumple exactamente con los principios bíblicos mencionados es un tema de debate entre creyentes de distintas denominaciones. Sin embargo, podemos analizar algunas iglesias y movimientos cristianos a la luz de la iglesia. Dice que la iglesia católica, bueno, tenemos la primera iglesia católica, afirma ser la iglesia de Cristo que Cristo fundó. Se remonta históricamente a los apóstoles con una sucesión apostólica desde Pedro. Mateo 16, 18. Ok. Ahora viene el siguiente punto. Enseña la tradición apostólica junto con la Biblia, aunque incluye doctrinas y prácticas que no están explícitas en la escritura, como el purgatorio o la veneración de los santos. Ok. Siguiente punto. Cree en la unidad, que la iglesia es una santa católica y apostólica. Ahora, posibles conflictos. Algunas doctrinas no se encuentran explícitamente en la Biblia y pueden ser consideradas añadiduras humanas. Ok, que en Marcos 7:8 nos menciona sobre ese punto. El siguiente punto es iglesias ortodoxas también afirman descender directamente de los apóstoles y mantienen tradiciones antiguas, tienen un fuerte énfasis en la liturgia y la unidad y la enseñanza de los primeros siglos del cristianismo. Rechazan el liderazgo centralizado del Papa y tienen estructuras organizativas independientes en cada país. Posibles conflictos como la Iglesia Católica pueden tener tradiciones que no se encuentran en la Biblia. Okay. Iglesias protestantes evangélicas siguen la Biblia como única autoridad, rechazando doctrinas no bíblicas. Okay. Predican la salvación solo por fe en Cristo, basada en Efesios 2, del 8 al 9. Enseñan el sacerdocio universal de los creyentes en oposición a una jerarquía eclesiástica estricta. Posibles conflictos: al haber muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, reformadas, etc., pueden existir interpretaciones distintas que generen divisiones, lo cual va en contra de 1 Corintios capítulo 1, 10. Esto aquí es súper importante también, y esto nos está dando pues, de una manera general. Dice que como hay muchas denominaciones, pues pueden existir interpretaciones diversas. Y eso es lo que hace que generen divisiones, que yo les he mencionado que
Puede que en alguna iglesia tengan, por ejemplo, no puedan vestirse de tal forma, eh, o no tienen, o no todos pueden, no sé, servirle o participar en el tema de participar mm, como por ejemplo ser parte del grupo de alabanza. Entonces, como tienen algunas normas y de pronto no les gusta esas políticas o ciertos, entonces por eso se van de pronto, no sé, se separan o se o crean una nueva doctrina, una nueva denominación, etcétera. Iglesias restauracionistas, iglesias de Cristo, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Algunas buscan restaurar la iglesia original del primer siglo, rechazando tradiciones añadidas. Ponen énfasis en la obediencia a los mandamientos, en la organización basada en el Nuevo Testamento, posibles conflictos. Algunas de las iglesias tienen doctrinas que no se alinean completamente con la Biblia, como negar la divinidad de Cristo en el caso de los testigos de Jehová o añadir libros aparte de la Biblia. Entonces, estos, pues, vamos a tener eh, que pensar muy bien por qué los testigos de Jehová y por qué los mormones tienden a añadir, pues, en este caso, están añadiendo nuevas doctrinas o nuevos pensamientos humanos, ¿cierto? Fuera de la palabra de Dios, y eso, pues, ya va en contra de lo que es la palabra de Dios. Nosotros no estamos basándose en la palabra de Dios. Bueno, conclusión, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si seguimos los principios bíblicos, la iglesia verdadera no es una denominación específica, sino la comunidad de creyentes que siguen fielmente la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Aquí es súper importante mencionar que no hay verdadera iglesia, porque quien va realmente a decir si es realmente una verdadera iglesia es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, y hay que tenerlo bien claro. Así sea que, no sé, una persona de una iglesia protestante o de una iglesia católica te diga, mi iglesia es la verdadera. No importa que lo diga, pero realmente quien decide realmente, firmemente, y tiene la potestad de decir o etiquetar a esa iglesia como una iglesia verdadera es el Señor Jesucristo. Y nosotros pues no podemos tener esa firmeza, porque nosotros lo que haríamos sería tratar o hacer lo más posible en enseñar la verdad, que sería la palabra de Dios. Entonces eso es un pensamiento que yo tengo sobre lo que es realmente una iglesia verdadera. Y aquí nos dice que la comunidad de creyentes que siguen fielmente la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Entonces, una iglesia bíblica debe predicar el Evangelio tal como está en la Biblia. Gálatas 1, del 8 al 9. No añadir doctrinas humanas. Marcos 7 del 7 al 8. Tener unidad en la fe y doctrina. Efesios 4, del 4 al 6. Dar testimonio de Cristo con sus frutos. Mateo 7, del 16 al 20. Más que, más que buscar un nombre denominacional, lo importante es encontrar una iglesia donde se enseñe la Biblia sin distorsión, se viva en obediencia a Cristo y se refleje el amor y la santidad de Dios. Bueno, aquí yo empecé a hacer unas preguntas porque quería salir de duda. Por ejemplo, acá en las iglesias, en la iglesia católica mencionó que enseña la tradición apostólica. Entonces yo le pregunté, tú mencionaste que la católica enseña la tradición apostólica junto con la Biblia, aunque incluye doctrinas y prácticas que no están explícitamente en la escritura, como el purgatorio o la veneración a los santos. Mencióname alguna de esas doctrinas y prácticas, porque la verdad pues no sé cuáles son, no conozco nada de religiones. Sí, la Iglesia Católica enseña tanto la Biblia como la tradición apostólica, según su interpretación. Sin embargo, algunas doctrinas y prácticas católicas no están explícitamente en la Biblia, y algunas incluso parecen contradecir la escritura. Voy aquí porque esto es algo súper serio que está mencionando, que está contradiciendo la palabra. Pero vamos a ver de qué se trata eso. A continuación te menciono alguno de ellas. El purgatorio.
Doctrina católica. Se enseña que hay un estado intermedio después de la muerte donde las almas de los fieles que murieron con pecados veniales son purificadas antes de entrar al cielo. Pasajes usados por la Iglesia Católica. 2. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Un libro deuterocanónico. Y Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. El problema, la Biblia enseña que tras la muerte hay solo dos destinos, vida eterna o condenación, que lo menciona en Lucas 16, del 22 al 26, y en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Jesús pagó completamente por nuestros pecados en la cruz. Lo menciona en Juan 19:30 y en Hebreos 10:14. Entonces quiere decir que no hay un intermediario. Y acá pues ya sabemos que lo está mencionando en el tema del purgatorio. Vamos para la siguiente parte. La veneración a los santos y María. Doctrina católica. Se permite la veneración, no adoración, de santos y María, pidiendo su intercesión en oración. Pasajes usados por la Iglesia Católica: Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos en el cielo, Lucas 1:28. Llena eres de gracia. Problema. La Iglesia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 2, 5. Y acá dice que no hay base bíblica para orar a los santos o a María. O sea, quiere decir que ellos están haciéndolo de una forma que ellos mismos añadieron a su doctrina. Es decir, que es una doctrina humana. Entonces, súper importante, ¿vale? La infalibilidad del Papa. Bueno, doctrinas católicas. Se cree que cuando habla es cátedra. El Papa no puede errar en temas de fe y moral. Pasajes usados por la Iglesia Católica: Mateo 16, 18, 19. Pedro como roca de la Iglesia. Problema. Pedro mismo cometió errores después de recibir su llamado. Gálatas 2, 11 al 14. Solo Dios es infalible. Números 23 y 19. Ojo aquí que están mencionando algo del tema del Papa que no puede errar. Cuando ya sabemos que el Papa pues es un ser humano de carnes y huesos, que ya sabemos que todo ser humano está lleno de pecados. Nadie es santo siendo carne. Entonces aquí hay un tema súper tremendo, ¿vale? La cual pues está llegando a un punto muy extremo el tema de la Iglesia Católica. La transubstanciación. Doctrina católica. En la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre literal de Cristo. Pasajes usados por la Iglesia Católica: Juan 6, 53, 56. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Problema. Jesús también dijo: yo soy la puerta, en Juan 10:9, pero no es una puerta literal. ¿Ok? Y la cena del Señor es un símbolo de sacrificio de Cristo. ¿Vale? Entonces acá em, están pues haciendo una traducción o una interpretación pues no acorde a la palabra. ¿Cierto? Entonces eso es súper importante. Y bueno, vamos a continuar. Recuerda que estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que no dure mucho el tema de lo que estoy tratando de mostrarles en este momento. Quinta, el bautismo de bebés. Doctrina católica. Se practica el bautismo de infantes para borrar el pecado original. Pasajes usados por la Iglesia Católica. Hechos 16:33. El carcelero y toda su casa fueron bautizados. ¿Ok? Problema. En la Biblia y el bautismo siempre se da a creyentes conscientes. En Marcos 16:16 y en Hechos 2:38. No hay ningún caso de un bebé siendo bautizado en la escritura. Bueno, entonces aquí seguramente pues tienen una interpretación también errada, ¿cierto?
Quizás ellos cuando dice toda su casa lo interpretaron como toda su familia, incluido pues si habían bebés. Bueno, entonces en este caso también hay un tema aquí súper tremendo, el tema de bautismo de bebés. Bueno, sigamos. Las imágenes religiosas en el culto. Bueno, ese es un tema súper notorio. La verdad que siempre vemos imágenes en las iglesias católicas, siempre hay estatuas, etcétera. Bueno, vamos a ver qué dice. Se permite el uso de imágenes de Jesús, María y santos en el culto y oración. Pasajes usados por la iglesia. Éxodo 25, el 18 22. Querubines en el arca del pacto. Problema. Dios prohíbe hacer imágenes para adorarlas o venerarlas. O aquí. Éxodo 24, 5. ¿Cierto? Deuteronomio 4, 15, 16. En Hechos 17, 29, Pablo dice que no debemos pensar que Dios puede representarse en imágenes. No, sí, es súper importante conocer que este es uno de las partes donde donde el catolicismo pues falla de manera notoria. Bueno, conclusión. Muchas de estas doctrinas fueron añadidas con el tiempo por la tradición. Ojo aquí, es importante tener en cuenta que en la fase histórica o en el periodo histórico de la Iglesia Católica se añadieron tradiciones humanas, ok, pero no tienen base bíblica clara. La Iglesia primitiva seguía las enseñanzas de los apóstoles sin estas prácticas adicionales. Hechos 2:42. Es decir, que anteriormente la iglesia primitiva sí seguía las enseñanzas y no tenía esas prácticas que actualmente tiene. La Biblia nos advierte, Marcos 7, 7 al 8, en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Lo más importante es seguir la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas. Según de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Bueno, ya, la verdad es que fue bastante información con esa única preguntita que nosotros le lanzamos, ¿cierto? Acá yo empecé a como reflexionar. Todos sabemos que en la católica, en la iglesia católica, hacen un tema de oraciones que repiten muchas palabras, ¿cierto? Entonces yo le pregunté, ¿te faltó mencionar que la iglesia católica repite lo mismo todo el tiempo? Es decir, rezan con la misma palabrería. Yo en este caso, bueno, palabrería me refiero a las oraciones, ¿cierto? Que utilizan casi en todas las misas, ¿vale? Tienes razón. Otra práctica de la Iglesia Católica que no tiene base bíblica y que incluso es advertida por Jesús es la repetición mecánica de oraciones, rezos. O aquí con este dato, porque seguramente que ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. Y en mi caso, de la manera como más consciente, más sincera, pues yo no le veo fundamento, ¿vale? Tener esta repetición mecánica de oraciones o lo que se llama rezos. En la doctrina católica se acostumbra a rezar oraciones repetitivas como el Padre Nuestro, el Ave María y el Rosario, repitiéndolas varias veces. Vamos a ver aquí que utiliza como este pasaje de Mateo 6:9. Vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, listo. Problema. Jesús enseñó el Padre Nuestro como un modelo de oración, no para repetirlo mecánicamente. Jesús prohibió expresamente la repetición de palabras en la oración. Acá tenemos Mateo 6:7 y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Súper importante, señores. Explicación. En tiempos de Jesús, los paganos repetían oraciones vacías creyendo que su Dios los escucharía por decirlas muchas veces. Jesús nos enseñó que la oración debe ser una comunicación sincera y personal con Dios, no una fórmula repetida. Esto me parece súper importante y tienen que tenerlo muy, pero muy en cuenta cuando vayan a orar. Una comunicación sincera y personal con Dios, que se sienta que hay una conexión. Tenemos un ejemplo bíblico de la oración sincera. En Lucas 18, del 10 al 14, parábola del fariseo y del publicano,
Dice, el fariseo usaba palabras religiosas, pero su oración no era genuina. ¿Vale? El publicano solo dijo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dijo que el publicano fue justificado, no el fariseo. Entonces, observemos la diferencia entre usar palabras religiosas, es decir, palabrería, ¿cierto? O vanas repeticiones, y utilizar algo como más que sale del corazón, algo más sincero, ¿cierto? Entonces, eso es muy, pero muy importantísimo. Aquí nos menciona cómo debe ser la oración según la Biblia. Debe ser sincera y del corazón. En Salmo 141, 145, 18. Debe dirigirse a Dios directamente. Juan 16, 23. O aquí, debe dirigirse a Dios directamente. Entonces, cuando te hacen el tema del Ave María, si se dirige a Dios directamente, empiecen a pensar un momento. Vale, no debe ser repetitiva o mecánica, ¿vale? Es decir, repetir ya sea el Padre Nuestro, el Rosario, ¿sí me van a entender? Entonces, o cualquier otra palabra, otra oración pues que se realice. Debe incluir gratitud, petición y adoración, es súper importantísimo. Filipenses 4:6. Ejemplo de oración bíblica. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Listo. Conclusión. Las oraciones repetitivas de rezos no son un mandato bíblico, sino una tradición añadida por la Iglesia Católica con el tiempo. Jesús nos enseñó a orar con el corazón y no con repeticiones. Lo importante no es cuántas veces decimos algo, sino si realmente estamos hablando con Dios desde el corazón. Wow, la verdad que esta inteligencia artificial lo dice de una manera pues que nosotros entendemos muy pero muy fácilmente. Ok, ahora el tema de las iglesias protestantes o evangélicas. Aquí le hice una pregunta porque yo no entendí un tema relacionado a, a esto. Enseñan el sacerdocio universal de los creyentes en oposición a una jerarquía eclesiástica estricta, ¿vale? Entonces aquí pues la primera parte sí la entendí, que fue que siguen la iglesia, la Biblia como única autoridad, es decir, se basan en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Predican la salvación solo por fe en Cristo. Ok, ahorita miramos esa parte. Y esta pues que la acabo de mencionar. Entonces vamos a mirar a ver qué significa eso. Entonces, en las iglesias protestantes evangélicas mencionaste que enseñan el sacerdocio universal de los creyentes en oposición a una jerarquía eclesiástica estricta. Explícame este punto y si no va acorde a la palabra de Dios, ¿cierto? El concepto sacerdocio universal de los creyentes es una enseñanza clave de la iglesia, de las iglesias, en las iglesias protestantes y evangélicas. Básicamente significa que todos los creyentes en Cristo tienen acceso directo a Dios y no necesitan sacerdotes humanos para interceder por ellos. Ok, ya sabemos que en las iglesias católicas utilizan sacerdotes humanos para interceder, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice. ¿En qué se basa esta enseñanza? La Biblia enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos dice acá en Apocalipsis 1, 5, 6. Al que nos amó. Al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Hebreos 4, 14, 16, Jesús es el único sumo sacerdote y por medio de él todos podemos acercarnos directamente a Dios. Conclusión. Bueno, entonces aquí ya mencionamos que hay un único sumo sacerdote y por medio de él todos podemos acercarnos directamente a Dios. Es decir, no tenemos ningún eh, intermediario, ¿vale? Conclusión, la Biblia enseña que
que todos los creyentes tienen la función de sacerdotes, ¿vale? En el sentido de que pueden orar, leer la palabra y tener una relación personal con Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Entonces es súper importante. ¿En qué? Ah, ok, mire, aquí nos menciona la diferencia del sistema católico, ¿vale? Aunque yo pues no le pregunté nada a la parte católica, pero vamos a ver. Iglesia Católica enseña que hay una jerarquía de sacerdotes que actúa como intermediarios entre Dios y los creyentes. Todos los sacerdotes pueden administrar los sacramentos, misa, confesión, etc. Enseñan que los creyentes necesitan de los sacerdotes para recibir la gracia de Dios. Uy, tremendo esta parte. La verdad es que estoy sorprendido por la información que me está dando. Acá dice, ahora, en las iglesias protestantes evangélicas todos los creyentes son sacerdotes, como menciona en la palabra de Dios que acabamos de leer anteriormente, y pueden orar, estudiar la Biblia y predicar. Me parece que esto tiene más sentido porque si la palabra de Dios es un, digamos que se nos da pues la oportunidad de tener como que esa conexión con el Señor Todopoderoso, entonces no deberíamos tener un intermediario humano para poder comunicarnos con Dios. Entonces eso es como que, viéndolo de manera como un razonamiento más lógico, tiene más sentido, ¿cierto? Que realmente nosotros no necesitamos a otra persona para comunicarnos con Dios cuando nosotros somos seres humanos y pues tenemos las mismas facultades, mm, la misma manera pues de poder tener una conexión o una conciencia, ¿cierto? O una conexión hacia nuestro Padre. Entonces es más consciente, aunque yo lo estoy viendo desde un punto de vista más como razonamiento, pero acá pues dice que la parte de la palabra de Dios nos dice que, como acabamos de mencionar anteriormente, ¿cierto? Que nosotros todos somos sacerdotes. No se necesita un sacerdote para la confesión de pecados. Primera de Juan, capítulo 1:9. No hay un sacerdote especial, sino que los pastores y líderes son guías espirituales, pero no mediadores entre Dios y las personas. Bueno, y aquí está hablando pues ya el tema de los pastores, líderes, que son más como guías espirituales. Problema en el sistema católico. La Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vaya, vaya, información súper valiosa para poder interpretar, eh, que no necesitamos realmente de un sacerdote para poder tener conexión con el Señor Jesucristo. Y ahí hay un tema súper problemático en el tema del catolicismo o sistema católico. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran necesarios porque Jesús aún no había venido, pero ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Vale, ya entiendo. La cuestión es como la Iglesia Católica posiblemente venga, ¿cierto? Históricamente, desde tiempos atrás, se quedó con una parte del Antiguo Testamento y no empezó a aplicar la del Nuevo Testamento, que fue pues de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, eso también hay que tenerlo súper en cuenta en Hebreos 7, 23, 28. Las iglesias evangélicas han distorsionado este principio, aquí nos menciona acá. A pesar de que las iglesias protestantes rechazan sacerdocio católico, pues que ya sabemos que es muy bueno que lo rechace porque no está conforme a la palabra, ¿cierto? Al Nuevo pues, Testamento. Algunas han desarrollado estructuras jerárquicas rígidas que pueden llegar a ser similares a la iglesia católica. Posibles problemas en algunas iglesias evangélicas. Pastores que actúan como figuras de autoridad absoluta. Bueno, todos sabemos que siempre van a existir personas que van a tener como esa actitud, ¿cierto? De tener como una autoridad. Líderes que se colocan entre Dios y los creyentes, como si tuvieran una conexión especial. Bueno, esta parte sí, no entiendo muy, no estoy muy seguro a qué se refiere, pero vamos a seguir continuando. Creencia de que solo ciertos ungidos pueden interpretar la Biblia correctamente. Bueno, la verdad es que todos podemos interpretarla porque todos tenemos, digamos que esa conciencia o podemos tener esa conexión espiritual. Recuerda que no todos somos sacerdotes, según lo que nos mencionó anteriormente la palabra.
Mateo 23, 8, 9. Jesús advierte sobre los títulos religiosos excesivos. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vuestros sois hermanos. Ya sabemos, todos somos hermanos, ¿cierto? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ya saben, señores, nada de llamar vuestro Padre a una persona en, pues en la tierra, es decir, a un hombre, ¿sí? Solamente al Señor. Entonces, ¿es bíblico el liderazgo en la iglesia? Sí, la Biblia enseña que la iglesia debe ser, haber líderes espirituales como pastores, ancianos, diáconos, pero su función es guiar, no ser mediadores. Entonces esto es súper importante, ya sabemos que la iglesia católica no está utilizándolo como mediadores, sino como intermediarios y va en contra de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9. Muestra los requisitos para los líderes de la iglesia, ancianos, obispos y diáconos. Diferencia clave con el sistema católico: no hay una casta especial de sacerdotes. Los líderes están para servir y no para gobernar sobre los creyentes. Ok. Todos los creyentes pueden tener acceso a Dios sin necesidad de intermediarios. Bueno, a Dios sin necesidad de intermediario. Pueden tener acceso a Dios sin necesidad de intermediario. Ok, listo. Em, es súper importante, la verdad que me parece muy importante esto. Conclusión: sacerdocio universal es bíblico. Sí, es una enseñanza bíblica. Todos los creyentes tienen acceso a Dios, acceso directo a Dios por medio de Cristo. No se necesitan sacerdotes humanos para recibir perdón o acercarse a Dios. Advertencia: aunque el concepto es bíblico, algunas iglesias han caído en el error de establecer jerarquías rígidas similares a las del catolicismo, que es pues tener un intermediario para conectarse con Dios, ¿cierto? Y eso pues no es, está en contra de la palabra de Dios. Mateo 20, 25, 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces eso se menciona para personas que, por ejemplo, tienen un papel de liderazgo o son pastores y quieren, ¿cierto?, coger como esa autoridad. Entonces esta, esta cita bíblica pues va a esas personas, ¿vale? Principalmente. Entonces Jesús nos llama a ser siervos, no a buscar posiciones de autoridad sobre los demás. Es súper importante mencionar esto, que estoy seguro que existen iglesias, por supuesto en las protestantes y posiblemente en las católicas, ¿cierto?, que tengan esa posición de autoridad. Porque si ellos están, por ejemplo, un sacerdote es el único que puede tener comunicación con Dios o entrar a ciertas partes de la iglesia para comunicarse con Dios, o si me hago entender. Entonces eso es una posición de autoridad también. Vamos a seguir mirando el tema de las iglesias protestantes. Ok, ahora le pregunté sobre el tema. em, Dice que predican la salvación sobre fe, solo por fe en Cristo, basada en Efesios, ta, ta, ta. Explícame este punto, está acorde a la palabra, ¿cierto? Entonces, aquí me dice, el concepto solo fe, ¿cierto? Solo por fe es una doctrina central del protestantismo, que enseña que la salvación es un regalo de Dios y se recibe únicamente por la fe en Cristo, sin necesidad de obras. Esta enseñanza se basa en varios pasajes bíblicos, especialmente Efesios 2, 8, 9. Ahora, dice, bueno, que las iglesias protestantes o evangélicas se basan en este concepto de solo, o en esta fe, en esta doctrina, solo por fe. En Efesios 2, 8, 9
por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Salvación. Bueno, explicación. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios, no algo que ganamos por nuestras acciones. Dice, se recibe por fe. Creer en Cristo como Señor y Salvador es el medio para recibir la salvación. No es por obras. Nadie puede jactarse de haber ganado la salvación con sus buenas acciones. La verdad es que es tremendo. Así es, señores. Ya la palabra de Dios es muy clara y pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo que así debería ser. Porque si fuese más por obras o por las acciones, pues muchas personas empezarían, no sé, o millonarios o cualquier persona empezaría pues a ayudar a las personas y dice que ya con eso será suficiente para la salvación. Y vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. ¿Es esta enseñanza, es esta enseñanza bíblica? Sí, la Biblia enseña claramente que la salvación es por fe y no por obras. Dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Listo? Tenemos aquí Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Conclusión, la salvación no depende de nuestras acciones, sino de la fe en Jesús. Entonces las obras no importan. No significa que las obras sean irrelevantes. La Biblia enseña que las buenas obras son el resultado natural de una buena fe verdadera, de una fe verdadera. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Mateo 7:16, 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos. Así todo buen árbol da frutos. Diferencia clave. Las obras nos salvan, pero son evidencia de una fe genuina. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Una fe sin frutos es una fe muerta. Efesios 2:10, justo después de Efesios 2, del 8 al 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el error del catolicismo? Bueno, aquí mencionaron el catolicismo, aunque pues ni siquiera le pregunté porque estábamos hablando era de la protestante, pero bueno, menos mal que la inteligencia artificial es eh, puedes hacer un análisis comparativo de todos los puntos o de todas las doctrinas. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por fe más obras más sacramentos. Creen que se debe recibir el bautismo, hacer penitencias, participar en la Eucaristía, etcétera, para poder alcanzar la salvación. Problema, esto contradice lo que dice la Biblia, que la salvación es un regalo gratuito, no algo que se gana. Entonces aquí hay un tema súper importantísimo y la verdad que me entristece un poco eh, que la Iglesia Católica tenga pues este pensamiento que me parece muy pero muy absurdo y que contradice la palabra de Dios. Y lo menciona muy claro acá. Bueno, sigamos. Romanos 10, 11, 6. Y si es por gracia, ya no es por obras, de todas maneras la gracia ya no es gracia. Conclusión, ¿es bíblica la doctrina de la sola fe? O de sí, la salvación por la fe. Sí, la salvación es por fe en Cristo, no por obras. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino en su consecuencia. Es decir, que cuando nosotros tenemos fe, esa fe nos es una perdón, esa fe causa que nosotros hagamos buenas obras y no tenemos como ese pensamiento de que voy a obrar o voy a hacer esta acción para obtener la salvación, sino que nosotros tenemos fe primero
Y a través de esa fe es que generamos esas obras, esas buenas acciones o esas acciones que el Señor Todopoderoso quiere que cada uno de los hermanos haga. Las enseñanzas católicas de salvación por obra más fe es antibíblica. Entonces, la verdad, pues no sé, la inteligencia artificial acá nos dice esto. Ahora no estoy seguro si esto es verdad o no. Confirmen ahí el tema de los católicos, a ver qué nos dicen. Cristo pagó el precio completo en la cruz, solo debemos creer en Él para ser salvos. Ok, aquí hay un tema que nos mencionan bastante que es el tema de la fe, ¿cierto? Entonces aquí dice, menciona que el hombre es justificado por fe, ¿cierto? También mencionaste porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Explícame qué significa fe, qué es realmente la fe y cómo se conoce cuando una persona tiene fe en Dios. Eso es súper importante porque quizás muchos de nosotros acá no entendemos qué es fe. Entonces vamos a ver. ¿Qué es la fe según la Biblia? La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él y vivir en obediencia a su palabra. Ojo aquí, uy, esto es tremendo, ¿eh? Cuando hablan del tema de con obediencia a su palabra, es porque necesitamos conocer de manera, o es un deber, conocer la palabra. Porque ¿cómo vamos a obedecer la palabra si aún no la conocemos? ¿Cierto que tiene sentido? Entonces vamos a seguir leyendo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se separa, perdón, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza no es una simple opinión o emoción, sino una seguridad total, ¿vale? Una seguridad total de lo que se espera. Y la convicción es, aunque no veamos físicamente a Dios, creemos en su poder, amor y promesa, ¿cierto? O sea, estamos totalmente seguros y confiados en el Señor Todopoderoso. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí pues nos está diciendo. Ya sabemos que el tema es confiar plenamente en Él y vivir en obediencia a su palabra. Y para poder tener obediencia a su palabra, pues necesitamos que conocer la palabra de Dios. Conclusión, la fe se basa en la palabra de Dios y no en sentimientos o circunstancias. Es decir, en la obediencia, ¿vale? Ahora, ¿qué significa tener fe en Dios? Tener fe en Dios significa confiar en Él por encima de todo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. ¿Vale? Hay que tener súper en cuenta eso que nosotros a veces tenemos pensamientos o perspectivas propias, pensamientos propios o interpretaciones propias. Yo igualmente, así les digo, yo a veces pues tengo razonamientos que son más propios míos, pero tenemos que tener más que mirar como guía al Señor Todopoderoso. ¿Vale? Creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Obedecer su palabra. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Permanecer fiel aún en pruebas. Permanecer fiel aún en pruebas. ¿Vale? Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos menciona cómo se conoce cuando una persona tiene fe en Dios. No solo decir creo en Dios, ¿vale? Sino demostrando con acciones, señales de una fe verdadera. Obedece la palabra de Dios. Ya sabemos que eso es lo más importante. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vale. No se rinde a las pruebas, en las pruebas. Santiago 1:2-3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es, confía en Dios más que en sus propios planes, más que en sus propios planes. Mateo 6:13. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Vale? Muestre frutos de cambio en su vida.
Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Comparte su fe con otros. ¿Vale? Es súper importantísimo compartir su fe con otros. Romanos 1:16. Porque no os avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Conclusión, la fe verdadera se ve en la vida de una persona, no solo en sus palabras. Bueno, la fe verdadera se ve en una vida, en la vida verdadera de una persona. Listo. Bueno, ok, aquí viene la pregunta súper importante y la que tiene más relevancia en este video. Aquí yo lo que lancé fue pues un tema de una pregunta que es basado en todo lo que me has compartido y que se basa plenamente en la palabra de Dios y no en doctrinas humanas añadidas, ¿cierto? O añadiduras o tradiciones hechas por el hombre. Solamente escribe el nombre de la iglesia que tiene más cercanía a una fiel enseñanza o doctrina que Dios le gustaría. Las iglesias protestantes evangélicas o la iglesia católica. ¿Por qué no agregué las otras aquellas? Porque aquellas pues tenían un tema de que no... eh, digamos que las que son más relevantes en este punto, ¿vale? Que son las protestantes evangélicas o la iglesia católica, ¿cierto? Entonces solo muéstrame el nombre de la iglesia que según toda la información que me brindaste esté más acorde a la palabra de Dios. Solo muestre el nombre de la iglesia protestante y evangélica. Yo le estoy tratando de decirle que me muestre solamente el nombre porque a veces me empieza a mostrar más información y yo solamente quiero que me muestre un nombre y ya. ¿Vale? Entonces, por eso le estoy dando aquí especificando que solamente me muestre el nombre. Iglesia protestante o evangélica, ¿cierto? Protestante evangélica o iglesia católica. Muéstrame un nombre, no necesito más información. Listo. Entonces ya sabemos que tiene más cercanía a una fiel enseñanza o doctrina que Dios le gustaría. Hoy ya sabemos que es acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué me mostró. Vamos a ver. Y tarán, señores. Iglesias protestantes evangélicas. Y bueno, según mi concepto acá, mi raciocinio, también votaría por las iglesias protestantes o evangélicas. Pero claro, debemos tener en cuenta algunas cositas acá antes de decidir, ¿cierto? Vamos a ver qué fue lo que nos dijo de la iglesia protestante evangélica que de pronto no me parecieron pues súper buenas. Entonces, en esta acá. Las iglesias evangélicas han distorsionado este principio. A pesar de que las iglesias protestantes rechazan el sacerdocio católico, algunas han desarrollado estructuras jerárquicas rígidas que pueden llegar a ser similares a las de la iglesia católica. Posibles problemas en algunas iglesias evangélicas. Ahora, esto es un debate aquí y aquellas personas que hacen parte de iglesias evangélicas o protestantes, ellos pueden decir si esto realmente se está viendo en sus iglesias o no. Posiblemente pasen algunas doctrinas, ¿cierto? Em, pero ya cada quien pues tiene su experiencia, ¿cierto? Y la verdad, mm, no tengo ni la menor idea, ¿cierto? De cómo funciona esto. Entonces, posibles problemas en las iglesias católicas, perdón, iglesias evangélicas. Pastores que actúan como figuras de autoridad absoluta, ¿vale? Líderes que se colocan entre Dios y los creyentes, como si tuvieran una conexión especial. Bueno, si yo, vamos a poner el caso, pues, un ejemplo práctico. Si yo estuviese en una iglesia y, no sé, yo siento una conexión muy fuerte con Dios, algo, y siento que quiero predicar la palabra, quiero, no sé, hacer buenas obras o quiero evangelizar. Entonces, em, me gustaría, me da como esa convicción de hablarle, ¿cierto?, de Dios a toda la persona que pues, me encuentra en el camino o a los creyentes. Me gustaría mostrarles mi experiencia, me gustaría orar por ellos o si me hago entender, es decir, que si algún hermano de la iglesia o alguna persona tiene algún problema de salud o algún familiar, orar por él sería algo
colocarme entre Dios y los creyentes, o sea, orar por por esa persona. Entonces, esa es una pregunta que yo tendría, ¿vale? Porque hablando del tema, pues acá como un ejemplo. Bueno, el otro punto, creencia de sí, de que solo ciertos ungidos pueden interpretar la Biblia correctamente. Esto pues las personas que están en doctrinas evangélicas o protestantes podrían darnos una respuesta más clara si esto está pasando sí, en su doctrina. Entonces, yo creo que la verdad que me parece como que esto es más como un tema que tiene más, es más fácil de, mm, ¿cómo se llama? La palabra se me olvidó. Es más fácil de controlar, ¿sí? Porque son temas como más de actitud, de personalidad, sí, de cómo está funcionando internamente pues esa persona, ¿cierto? Pero si están llevando a cabo el tema de enseñando la verdadera doctrina o la palabra de Dios, ¿cierto? Conforme a como está escrito y no añadiendo cosas por allá, em, doctrinas humanas o costumbres humanas o tradiciones humanas, ¿cierto? Me parece mucho más verdadero, o sea, mucho más sincero las enseñanzas, ¿vale? Fuera de que el pastor pues se sienta una autoridad absoluta o fuera de que los líderes quieran, no sé, orar o tener em, como una posición más, como más especial con Dios o, o de pronto que ellos dicen, bueno, en la parte de esta, el tercer punto sí no lo apoyo totalmente porque todos, la palabra dice que todos podemos leer la palabra de Dios y podemos conectarnos con el Señor. Así que la última parte ya es un tema de que se discute pues las personas que están en estas denominaciones. Entonces fue un gusto haber compartido esta información con ustedes y bueno, que tengan un excelente resto de día. Uy, cómo yo, cómo quito esto?